No sabía que el hombre que estaba enterrando esa mañana iba a salvarme la vida desde la tumba. Suena loco, ¿verdad? Pero quédate conmigo, porque lo que descubrí después cambió absolutamente todo. Me llamo Héctor Salazar, tengo 64 años, y el día que enterré a mi hijo, sentí que también enterraba todo lo que me quedaba por dentro. El cielo estaba gris, pesado, como si supiera lo que estaba pasando. A mi lado estaba Lucía, mi nuera. Apretaba mi mano con tanta fuerza que casi dolía. «Vamos a salir de esta, papá», me susurró, con la voz rota. Y yo le creí. Dios mío, ¿cómo pude creerle? Mi hijo, Mateo, tenía solo 35 años. Fuerte, sano, de esos que nunca se enferman. Y de la nada, un supuesto infarto. Así, sin aviso, sin explicación. Los médicos dijeron que era algo raro, una anomalía. Pero algo dentro de mí no encajaba. Aunque en ese momento yo estaba demasiado destrozado como para pensar con claridad. Los días siguientes fueron un borrón. No dormía, no comía, solo existía. Y curiosamente, la única persona que estaba ahí para mí era Lucía. Me hacía café cuando mis manos temblaban. Contestaba llamadas que yo no podía ni mirar. Se quedaba conmigo cuando me despertaba a las 3 de la madrugada sin poder respirar. Parecía perfecta. Demasiado perfecta. Pero eso, aún no lo sabía. La mañana después del funeral, me senté en la cocina. La casa estaba en silencio. Un silencio incómodo, pesado. Esa casa había sido mi vida. 40 años con mi esposa antes de que el cáncer se la llevara. Luego solo quedábamos Mateo y yo. Y ahora, nadie. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. ¿Señor Salazar? Sí. Soy Andrés Rivas, de Rivas y Asociados. El nombre me sonaba. Era el jefe de Mateo. Había estado en el funeral. Traje elegante, palabras vacías. Pero su tono ahora era diferente. Tenso. Necesito que venga a mi oficina hoy mismo. Es urgente. Sentí un nudo en el pecho. ¿De qué se trata? Hubo un silencio. Uno largo. No puedo decirlo por teléfono, pero tiene que ver con su hijo. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué pasa con Mateo? Y entonces dijo algo que aún me persigue. Venga solo y no le diga nada a Lucía. Se me heló la sangre. ¿No decirle a Lucía? Pero si ella era familia, lo único que me quedaba. Entonces, ¿por qué ocultárselo? Colgué. Me quedé sentado unos segundos, sin moverme, pero algo en su voz, algo oscuro, me hizo levantarme, vestirme y salir sin decirle a nadie. No tenía idea de que ese viaje al centro iba a destrozar todo lo que creía saber sobre mi propia familia. Y lo peor, ni siquiera era el principio, porque lo que Andrés me mostró ese día no solo explicaba la muerte de mi hijo, sino que revelaba que yo podía ser el siguiente. El edificio de Rivas y Asociados se alzaba frío, de cristal, demasiado limpio para lo que estaba a punto de descubrir dentro. Apreté el volante unos segundos antes de salir del coche. Algo no estaba bien. Lo sentía en el pecho. Pero ya era tarde para echarme atrás. La recepcionista ni siquiera me preguntó el nombre. El señor Rivas lo está esperando. Eso me inquietó aún más. Me llevó por un pasillo que no recordaba hasta un ascensor privado. Tarjeta, piso 20, puertas que se cerraban en silencio. Todo parecía secreto, demasiado secreto. Cuando entré en su oficina, lo primero que noté fue su cara. Andrés Rivas no era el mismo hombre del funeral. Tenía ojeras, la camisa arrugada, como si no hubiera dormido en días. «Gracias por venir, Héctor». Su voz era baja, pesada. «Dígame qué está pasando». Le solté sin rodeos. No tenía paciencia para juegos. Sacó un archivo grueso del cajón. Lo dejó sobre la mesa. Hace 3 meses, Mateo vino a verme. Mi corazón dio un vuelco. ¿Para qué? Rivas me miró directo a los ojos. Había descubierto algo dentro de la empresa. Sentí como el estómago se me cerraba. ¿Qué cosa? Deslizó el archivo hacia mí. Dinero desapareciendo, transferencias raras, cuentas fantasma. Abrí el archivo con manos temblorosas. Páginas y páginas de números, firmas, anotaciones. Y entre todo eso, la letra de mi hijo. Clara, precisa. Mateo estaba investigando algo grande. Muy grande. Está diciendo que mi hijo estaba metido en algo ilegal. Pregunté, casi sin aire. No,
respondió firme. Estoy diciendo que lo descubrió y estaba tratando de detenerlo. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Cuánto dinero? Rivas dudó un segundo. Más de 4 millones. Se me cayó el alma al suelo. Pasé páginas más rápido, buscando respuestas. ¿Encontró a culpable? Silencio. Ese maldito silencio. Sí. Levanté la mirada. Me lo dijo 3 días antes de morir. Sentí que el mundo se inclinaba. ¿Quién fue? Rivas respiró hondo, como si no quisiera decirlo. Pero lo hizo. Las transferencias estaban autorizadas con las credenciales de Lucía. Todo se quedó en blanco. Literal. No escuchaba nada. No sentía nada. Eso es imposible. Murmuré. Ella lo amaba. Ella estaba destrozada. Las dos cosas pueden ser verdad, dijo en voz baja. Negué con la cabeza. No, usted está equivocado. Pero en el fondo, algo empezó a romperse dentro de mí. Héctor, continuó, Lucía tiene un problema grave con el juego. Sacó más documentos. Casinos, tarjetas, deudas enormes, números que mareaban. Debe dinero a gente peligrosa. Mis manos ya no dejaban de temblar. ¿Mateo? ¿Lo sabía? Sí. Y la confrontó. Mi respiración se detuvo. Le dio una opción, entregarse o él la denunciaría. Un nudo se formó en mi garganta. ¿Cuándo pasó eso? Rivas me miró, con una mezcla de lástima y miedo. Un jueves por la noche. Se inclinó un poco hacia mí. Tu hijo murió el martes siguiente. Sentí que me faltaba el aire. ¿Está diciendo que? No pude terminar la frase. No quería, pero él sí. Creo que la muerte de Mateo no fue natural. El silencio en esa oficina era más fuerte que cualquier grito. Y justo cuando pensaba que no podía ser peor, Rivas sacó otro documento. Lo empujó lentamente hacia mí. Hay algo más, y esto lo cambia todo. Lo miré, sin saber que lo que estaba a punto de leer no solo confirmaría mi peor miedo, sino que revelaría que yo ya estaba en peligro. Porque ese papel no hablaba solo de mi hijo. Hablaba de cómo alguien había empezado a matarlo. Miré ese documento, y por un segundo dudé en tocarlo. No sé si fue miedo o instinto, pero algo dentro de mí gritaba. No lo leas, porque después de esto, nada volverá a ser igual. Aún así, lo agarré. Era un informe médico, pero no del hospital. Este era privado. Mandé repetir los análisis, dijo Rivas en voz baja, porque algo no cuadraba. Mis manos temblaban mientras leía. Palabras técnicas, números, niveles, hasta que vi una línea subrayada. Y todo se detuvo. Niveles elevados de digoxina, compatibles con intoxicación aguda. Parpadeé. 1 vez, 2 veces. No podía ser. ¿La digoxina? Murmuré. Es un medicamento para el corazón. Sí, respondió. En dosis normales regula el ritmo cardíaco. Se inclinó hacia mí, pero en dosis altas lo detiene. Sentí un golpe seco en el pecho. ¿Está diciendo que lo envenenaron? Rivas no respondió de inmediato. Y ese silencio fue suficiente. El aire ya no entraba bien en mis pulmones. Mi hijo estaba sano. Dije, no necesitaba eso. Exacto. Y entonces lo entendí. Como un rompecabezas que se arma solo. Demasiado tarde. Lucía es enfermera. Susurré. Rivas asintió. Tiene acceso. Sabe dosis. Sabe cómo hacerlo sin levantar sospechas. Me llevé las manos a la cara. Todo empezó a encajar. Demasiado perfecto. Demasiado frío. La autopsia oficial no lo detectó. Continuó. Porque nadie estaba buscando eso. Pero tú sí. Porque Mateo me lo pidió. Levanté la mirada. ¿Qué? Sabía que estaba en peligro, Héctor. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Qué dices? Rivas abrió otra carpeta. Dentro había notas, mensajes impresos, apuntes. Tu hijo estaba documentando todo, por si algo le pasaba. Sentí un nudo en la garganta. Mi hijo sabía, y aún así, se quedó. Quería hacer lo correcto, dijo Rivas, aunque le costara todo. Las lágrimas empezaron a caer sin que me diera cuenta, y yo, creyendo que fue un maldito accidente. Pero eso ni siquiera era lo peor. Hay algo más que tienes que entender, dijo Rivas, bajando aún más la voz. Y hay
Mi cuerpo entero se tensó. Lucía no sabe que nosotros sabemos. Se me heló la sangre. Para ella, todo salió perfecto. ¿Perfecto? Repetí, con rabia. Mató a mi hijo. Y cree que nadie lo sospecha. Silencio. Pesado. Oscuro. Entonces, ¿por qué me estás contando todo esto a mí? Rivas me miró fijamente. Y lo que dijo después, me atravesó como un cuchillo. Porque tú eres el siguiente. Sentí que el mundo se rompía. Literal. Lucía va a heredar todo lo de Mateo. Continuó. Seguro de vida, propiedades, cuentas. Pausa. Pero hay un problema. Mi garganta se secó. ¿Cuál? Se inclinó más cerca. Tú sigues vivo. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Y entonces, todo me golpeó de golpe. Las comidas que me preparaba. El café. Las pastillas que me daba cada noche. Últimamente, dijo Rivas, ¿te has sentido mal? Mi mente retrocedió. Los mareos. Las náuseas. El cansancio constante. Yo pensé que era el duelo. El dolor. La tristeza. Pero no. Dios mío, susurré. Tienes que salir de esa casa. Hoy. Dijo firme. No comas nada que ella te dé. No bebas nada. No confíes en nada. Mi corazón latía tan fuerte que dolía. ¿Y si se da cuenta? Rivas negó lentamente. No puedes sospechar. Todavía no. Se levantó y me dio una tarjeta. Este hombre te va a ayudar. Es discreto y sabe lo que hace. Miré el nombre. Iván Torres. Investigador privado. Ya está trabajando en esto, pero necesitamos tiempo. Tiempo. Eso era lo único que no tenía. Salí del edificio sin sentir los pies. Como si no fuera real. Como si estuviera en una pesadilla. Y justo cuando entré al coche, mi teléfono vibró. Lucía. Contesté. Manos temblando. ¿Dónde estás? Dijo con esa voz dulce. Te hice de comer. Cerré los ojos. Respiré hondo. La mujer que había matado a mi hijo me estaba esperando con comida. Estoy ocupado, dije intentando sonar normal. Llego más tarde. Te lo dejo calentito, respondió. Cuídate, ¿sí? Colgó. Y en ese momento, lo entendí todo. No solo había perdido a mi hijo, estaba viviendo con su asesina. Y lo peor, ella ya había empezado conmigo. No volví a casa ese día. Y no porque no quisiera, sino porque por primera vez en mi vida entendí lo que era tener miedo de verdad. Miedo de entrar a tu propia casa y no saber si vas a salir vivo. Conduje sin rumbo unos minutos, hasta que recordé la tarjeta. Iván Torres. La apreté entre los dedos como si fuera lo único que me mantenía con vida. Lo llamé. «Señor Salazar». Respondió una voz grave. «Sí, soy yo». «Ya sé quién es. Lo estoy esperando». Eso me puso la piel de gallina. El hotel estaba frente al mar. Demasiado tranquilo para todo lo que estaba pasando en mi cabeza. Iván me esperaba en el lobby. Alto. Serio, mirada de alguien que ya había visto demasiadas cosas en la vida. Me estrechó la mano. «Vamos arriba. Aquí no es buen lugar para hablar». La habitación estaba preparada. Laptop abierta. Archivos. Fotos. Todo organizado. Todo listo. Como si mi vida ya fuera un caso. «Escúchame bien, Héctor», dijo cerrando la puerta. «Lo que voy a decirte no te va a gustar, pero necesitas oírlo». Me quedé en silencio. «Lucía no solo mató a tu hijo». Pausa. «También te está envenenando a ti». Sentí un vacío en el estómago. Aunque ya lo sospechaba. Escucharlo en voz alta era otra cosa. «Pero aún no quiere matarte rápido», continuó. «Lo está haciendo poco a poco para que parezca natural». Apreté los puños. «Esa maldita...» «Cálmate», me interrumpió. «La rabia no nos sirve. Todavía». «Todavía». Esa palabra se me quedó clavada. «¿Qué quieres decir?» Iván se acercó un poco. «Que si quieres justicia, tienes que jugar su juego». Fruncí el ceño. «¿Estás diciendo que vuelva a esa casa?» «Exacto». «¿Estás loco? Esa mujer me quiere muerto. Y por eso mismo la vamos a atrapar». Silencio. Mi cabeza no paraba. «Necesitamos pruebas claras», continuó. «Grabaciones, conversaciones, errores». Sacó un pequeño dispositivo. Lo puso en mi mano. «Esto es un grabador. Llévalo siempre contigo». Lo miré.
Pequeño, inofensivo. Pero en realidad, era un arma. Haz que hable, dijo, que se confíe, que crea que ganó. Tragué saliva. ¿Y si sospecha? Iván no dudó. Entonces, no tendrás una segunda oportunidad. El mensaje estaba claro. Esto era vida o muerte. ¿Cuánto tiempo? 2 semanas, quizá 3. 2 semanas viviendo con alguien que intenta matarte. Solté una risa seca. Perfecto, suena fácil. Iván no sonrió. También hay algo más. Abrió la laptop. Fotos. Lucía en un casino. Lucía con hombres que no daban buena espina. Lucía firmando documentos en el hospital. Le debe dinero a gente muy peligrosa, dijo. Y están presionando fuerte. Entonces lo entendí. No solo quería matarme. Lo necesitaba. ¿Soy su salida? Murmuré. ¡Exacto! El silencio se hizo pesado. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Lucía llorando en el funeral, abrazándome, diciendo que éramos familia. ¿Era todo mentira? ¿O en algún momento fue real? Pero eso ya no importaba. A la mañana siguiente, volví a casa. La puerta estaba entreabierta. Y por un segundo, pensé en dar media vuelta. Irme. Desaparecer. Pero no, porque lo que estaba a punto de hacer no era solo por mí. Era por mi hijo. Entré. Lucía estaba en la cocina. Sonrió al verme. Como si nada. Héctor, me tenías preocupada. Se acercó y me abrazó. Y en ese momento, lo sentí. Su perfume, su calma, su respiración, la de una asesina. Te hice desayuno, dijo alegre. ¿Tienes que comer algo? Estás muy débil. Miré el plato. Luego el café. Las palabras de Iván resonaron en mi cabeza. No comas nada. Sonreí. Fingí. Luego, ahora no tengo hambre. Por un segundo, su sonrisa se quebró. Solo un segundo. Pero lo vi. Y ahí entendí algo clave. Ya empezaba a impacientarse. Se dio la vuelta. Te lo guardo entonces. Asentí, sin decir nada. Y mientras me sentaba, activé el grabador en mi bolsillo. Porque ese día, no estaba volviendo a casa. Estaba entrando en una guerra. Y lo peor, ella aún no sabía que ya había empezado a perder. Los días siguientes fueron los más largos de mi vida. Cada conversación, cada mirada, era una prueba. Y yo tenía que actuar como si nada. Como si no supiera que la mujer que dormía bajo mi mismo techo estaba intentando matarme. Deberías pensar en vender la casa, dijo una noche, con tono suave. Es demasiado grande para ti solo. Ahí estaba. El plan. La miré, fingiendo duda. No lo sé. Aquí viví con mi esposa, con Mateo. Bajó la mirada, como si le doliera. Actriz perfecta. Lo sé, pero quiero lo mejor para ti. Pausa. Mateo me hizo prometer que te cuidaría. Apreté la mandíbula. Qué irónico, pensé. El hombre al que mataste te pidió que me cuidaras. Pero eso no era lo peor, porque cada día ella subía la dosis. Yo evitaba todo lo que podía. Pero una noche me insistió tanto con la cena que cometí un error. Come, Héctor, estás muy débil. Solo un poco. Grave error. A las pocas horas, me desperté sudando, el corazón desbocado, náuseas, mareo, corrí al baño, vomité, y en ese momento, lo supe, ya no era un juego, estaba acelerando el final. Llamé a Iván, llegó en menos de 20 minutos, con un médico, análisis rápidos, resultado claro. Digogna, dijo el doctor, la misma sustancia. Cerré los ojos. Mi hijo murió así. Se acabó, dijo Iván, ya tenemos suficiente. Y ahí entendí. El juego había terminado. Y ahora empezaba la caída. A la mañana siguiente. No estaba en casa, pero vi todo después. La policía entró. Lucía, tranquila al principio. Confundida. Debe ser un error. Hasta que vio las pruebas. Grabaciones. Movimientos bancarios. Cámaras del hospital. Y entonces se rompió. No fue mi culpa. Gritó. Me obligaron. Ellos iban a matarme. Silencio. Mateo lo iba a arruinar todo. Él no entendía. Pausa. Respiración agitada. Y luego dijo algo que jamás voy a olvidar.
Tú ya habías vivido suficiente. Era mi turno. Ahí supe, nunca hubo amor. Solo interés. El juicio duró meses. Pruebas tras pruebas. Iván desmontó todo. Rivas confirmó el fraude. Los médicos explicaron el veneno. Y yo, me senté ahí, escuchando como la mujer que llamé hija. Confesaba haber matado a mi propio hijo. El jurado tardó pocas horas. Culpable. Cadena perpetua. Sin salida. Debería haber sentido paz. Justicia. Alivio. Pero no. Solo. Vacío. Porque ninguna sentencia. Me iba a devolver a Mateo. Días después, Rivas me entregó un sobre. Mateo te lo dejó por si algo pasaba. Lo abrí en casa. Solo. Su letra. Papá. Si estás leyendo esto, significa que no lo logré. Lucía, probablemente es la razón. Las lágrimas no me dejaron seguir. Pero lo hice. No dejes que te destruya. Eres más fuerte de lo que crees. Si ella intenta algo, lucha. Pausa. Y cuando todo termine. Vive. Cerré los ojos. Ese día, no solo enterré a mi hijo, enterré la versión de mí que confiaba ciegamente. Pero también, nació algo nuevo. Ahora tengo 65 años. Sigo aquí. Hago mi propio café. Duermo en paz. A veces duele, claro. Pero vivo. Y cada mañana, recuerdo algo importante. Ella pensó que podía destruirnos. Envenenar todo lo que éramos. Pero no entendió una cosa. Hay cosas que no se rompen. Ni con traición, ni con muerte. Y a veces, el hombre que parece débil, es el que termina ganando la guerra. Porque la justicia, no siempre grita. A veces, espera.